Hola, buenos días, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Aldo. Una alegría volver a estar con Para ustedes. nosotros también lo es y por eso te visitamos, además nos recibís siempre muy bien. Raúl, pregunta. Pasaron cosas, creo que es como decir algo muy acotado. Pasaron miles de cosas y siguen pasando. Bueno, ¿qué es lo que estás viendo vos respecto de el gobierno en sí y el gobierno en relación con lo que ellos denominan casta, pero cómo impacta también desde el punto de vista social? Bueno, empecemos por una breve anécdota. Mira, en 1861 Sí. Abraham Lincoln gana la presidencia de Estados Unidos. El New York Times cumplía 10 años, había salido en 1851. Entonces manda un periodista a hacerle una nota al nuevo presidente. Periodista joven. El periodista, por supuesto, como todo periodista, estudia bien quién era Abraham Lincoln, qué había sido de su vida anterior, etcétera, etcétera. Y empieza la entrevista diciéndole: presidente, usted, digamos, en la suerte, en la vida ha tenido muchísimas desgracias. Digamos, su primer novia falleció, usted inició una actividad comercial, le fue mal, quebró, se presentó como candidato a senador 2 veces y perdió, finalmente fue elegido senador, digamos, pero tuvo muchas vicisitudes en contra en la vida, pero ahora es presidente. Se puede decir que usted es un hombre perseverante. Y Lincoln le dice: mire, joven, si usted quiere conocer la verdadera personalidad de alguien, dele poder. Bueno, estamos conociendo la verdadera personalidad de Javier Milei. No tiene, uno era el Javier Milei candidato, que era un Javier Milei disruptivo, que iba, volvía, digamos, criticaba a uno, criticaba a otro, se desdecía. Respecto al Papa dijo cosas terribles, después dijo que no las dijo, que se cortaba un brazo si aumentaba los impuestos. Ese era un Javier Milei. Pero el día que asume es otro Javier Milei. ¿Cuál es el primer acto de Javier Milei asumido presidente? Darle la espalda al Congreso. Ese fue el primer acto. Recién asumido, salió del Congreso y habló mirando a la plaza. Espalda al Congreso, espalda a los diputados, espalda a los senadores. ¿Y por qué sucede esto? A veces hay que analizar las cosas que han ocurrido, pero con otra óptica. La Argentina es un país con división de poderes. Hay tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Dos de esos poderes, el ejecutivo y el legislativo, se resuelven por elecciones. Pero en el caso que haya balotaje, la elección no es simultánea. Es decir, el poder legislativo, los diputados y senadores, se decidieron en una elección llamada elección general, donde Javier Milei, con La Libertad Avanza, sacó el 29% de los votos. Y en base a ese 29% tiene la representación legislativa. Cuando, como no se logra definir, a Sergio Massa le faltaron 3 puntos para la posibilidad de ganar en primera vuelta, no se logra definir en primera vuelta, hay un balotaje. Y en el balotaje solo se elige el Ejecutivo. Pero es una operación llamada de descarte. Se descarta al menos querido de los dos y el otro es elegido. Y ahí Javier Milei saca el 56% de los votos. La legitimidad de Milei en el Ejecutivo es del 56%,
La legitimidad de Milei en el legislativo es del 29%. Entonces, cuando vos tenés el 29% y un partido nuevo, es decir, no es como el caso de cuando Menem gana la elección con el peronismo o Néstor Kirchner gana la elección porque Menem se baja y Néstor tiene el 21% de los votos, pero mira la Cámara y la Cámara estaba lleno de peronistas, en diputados, en senadores y en gobernadores. O sea, automáticamente tiene el apoyo del peronismo. Bueno, no es el caso de Javier Milei. Entonces Javier Milei primero intenta un DNU. El DNU tiene dos modos de rechazo. Uno es a través de ambas cámaras tienen que rechazarlo, y si no la justicia, que lo puede declarar inconstitucional, ya sea puede amparar partes o declarar el conjunto inconstitucional o dar un amparo por el conjunto. Bueno, ahora está en manos de la Suprema Corte, algo tiene que decidir respecto al DNU. El Congreso da la impresión que en este momento no está trabajando en ese tema, a pesar de que hay pedida una reunión en senadora. Ahora, por el otro lado, tiene la ley ómnibus. Y la única manera de que una ley de esas características, digamos, donde hay cosas que importan y cosas que no importan, hay cosas que están a favor de la gente y hay cosas que están en contra de la gente, hay cosas que aportan y cosas que no aportan, para que ese conjunto sea tratado, en este caso por donde entró la Cámara de Diputados en sesión extraordinaria, que solo trata los proyectos del Ejecutivo, sea tratado, bueno, da la impresión que no han elegido el mejor camino. En lugar de elegir ley por ley, eligieron una ley ómnibus. Les costó un poco obtener la aprobación en general, pero cuando fueron artículo por artículo, digamos, habían analizado 20 artículos, aprobado 8, rechazado 12, y Javier Milei decide bajarlo. Y bajarlo significa nunca existió, tiene que empezar el proceso de nuevo, pero ahora creo que la retiró definitivamente esa ley. Y estamos viendo al Javier Milei en su verdadera personalidad, acusando de traidores a los que votaron en contra, acusando de traidores a 5 o 6 gobernadores, maltratando de palabra a gobernadores, a diputados, a senadores, y realmente en una actitud que no corresponde a una actitud presidencial, digamos. Yo no sé cómo va a terminar esto. Está yendo por un camino sinuoso donde ahora acaba de aparecer en Instagram una foto de él con una ametralladora. Dando nombre y apellido, apuntando de frente. Apuntando con una ametralladora, y es de Nick ese armado. Da la impresión de que, digamos, está jugando al límite de decir, bueno, ¿no te da la impresión? Si no quieren lo que yo quiero proponer, si no puedo hacer lo que quiero, arréglense ustedes, yo me voy. ¿Puede llegar a suceder eso? Puede llegar a suceder. ¿No te da la impresión que Argentina, si miramos un poco la historia, está como un poco imposibilitada de ensayar algún tipo de respuesta? Porque a lo mejor es cierto que lo que vio Menem cuando asumió es que algunas empresas del Estado no andaban bien, pero la forma en que lo resolvió no era la correcta. Sin embargo, se siguió adelante. Se mira después lo de Mauricio Macri, ¿no? Y tampoco da la sensación de que la resolución que se propuso, al menos en los términos y en su cabeza, haya sido la más correcta, porque terminó yendo al fondo a endeudarse, que él dice que quedó a la mitad. Y ahora Javier Milei, que evidentemente la política está repudiada, la justicia está repudiada, y las decisiones tan radicales como en estos casos o en estos ejemplos, también Milei recurre a un fundamentalismo en el cual parece ser que las cosas deben romperse para refundar algo nuevo. Todo hay que romperlo. ¿Qué límites ves en la clase política como para que tengan una visión un poco más
Bueno, si de consensuar, empezamos contemplativo. hace 4 años, un poquito más de 4 años, el Frente de Todos le gana a Cambiemos 48-40. Javier Milei no existía. Claro. No existía Javier Milei. Claro. En estos 4 años gobierna en realidad es la tercera coalición de gobierno. Cuando gobierna Alfonsín, gobiernan los radicales. Cuando gobierna Menem, gobiernan los peronistas. Cuando gobierna de la Rúa se produce la primer coalición de gobierno entre el radicalismo y el Frepaso. Sí. Y fracasa esa coalición de gobierno. Cuando gobierna Kirchner no hay coalición de gobierno, ni con Néstor Kirchner ni con Cristina Kirchner. Cuando gobierna Mauricio Macri es una coalición del PRO con el radicalismo y la coalición cívica, y le va mal a ese gobierno, le va tan mal que pierde en la primera vuelta. Sí, claro. La posibilidad de reelección. Único presidente de la democracia que se presenta a reelección, Mauricio Macri, pierde. Sí. Y Alberto Fernández gobierna una coalición del kirchnerismo con el peronismo NOCA, con la Cámpora, con algunos sectores de la izquierda, con movimientos sociales, y fracasa. Es un gobierno que fracasa a vista de la gente. Entonces, cuando las coaliciones gobiernan y fracasan, el electorado se polariza, y en este caso es una polarización asimétrica, totalmente asimétrica, porque se polariza hacia la derecha, más disruptiva de todas. La izquierda queda del mismo tamaño que tenía antes. Y fíjense cómo se va yendo hacia la derecha, que cuando Patricia Bullrich pelea con Horacio Rodríguez Larreta en esa interna, gana Patricia Bullrich, que está a la derecha de Horacio Rodríguez Larreta. Y cuando Patricia Bullrich disputa con Javier Milei la entrada al balotaje, gana Javier Milei, que está a la derecha y es mucho más disruptivo desde el punto de vista de sus planteos que Patricia Bullrich. Bien, este es el precio que paga la mala política durante tantos años, y el castigo lo recibe la propia sociedad que decide que este sea el presidente. Yo creo que de esto se sale por el camino de la racionalidad y la moderación. Yo no creo que se va a salir por el camino opuesto, es decir, que se va a elegir a un personaje del otro extremo de Javier Milei. Yo creo que se va a elegir un personaje de la moderación de la política argentina. Y en ese sentido han aparecido varias personas que desde el punto de vista que no juegan nacionalmente, pero que son interesantes. Yo creo que Puyaro en el radicalismo es una personalidad interesante. Creo que Torres, el gobernador de Chubut, es una personalidad interesante. Creo que Rolo Figueroa, el de Neuquén, es una personalidad interesante. Creo que Natalia de la Sota, de Córdoba, tiene una personalidad interesante. O sea que yo creo, incluso no dejaría de lado a un Sergio Massa, a un Horacio Rodríguez Larreta, alguna gente que se quedó en el camino en este proceso, pero que en una nueva circunstancia puede intentar conformar un frente nacional irracional que sea capaz de sacar el país adelante, tomando las propuestas necesarias, porque el Estado hay que reformarlo, es necesaria una reforma laboral, es necesaria una reforma impositiva, es necesaria una revolución educativa en la Argentina, porque con esta calidad de educación no vamos a salir adelante nunca. Es necesaria una reforma en la justicia, y no hablo de la justicia que atiende los casos de los políticos, hablo de la justicia que atiende los casos de la población. En este momento la población no se siente respaldada por la justicia. Bueno, y dentro de eso hay que resolver muchísimos casos, y yo creo que hay que encararlo de una manera diferente, que fracasó el intento de esa política de coaliciones tradicional, fracasó
el intento de La Libertad Avanza ir por la derecha disruptiva, y creo que hay que encarar un camino nuevo, y la sociedad argentina creo que... Hoy me preguntaba esta mañana un amigo consultor político, me dice, la pregunta no es hasta cuándo aguanta Javier Milei, la pregunta sería hasta cuándo aguanta la gente, Sí. por los precios, por lo que va a pasar con la educación privada, por lo que está pasando con los medicamentos, por lo que está pasando con el costo de las prepagas, por lo que está pasando con los alimentos, con el transporte. La gente con el sueldo no va a poder ir y volver del trabajo. Digamos, estamos en una situación complicada. ¿Cómo, no sé si, a ver, formaste opinión ya respecto a lo que se viene viendo desde el punto de vista de cuáles son las visitas internacionales de Javier Milei, dado que, bueno, que la ciudadanía o la población en la República Argentina no está acostumbrada a este tipo de gestos o a alineamientos tan automáticos, tan cerrados? Entiende que quiere un cambio, pero yo creo que está a lo mejor dudando, no sé si vos lo percibís así, de que este alineamiento geoestratégico que tiene el gobierno de Milei sea el apropiado como para poder dar respuesta a lo que sí necesita esta sociedad que requiere el cambio, pero que ya duda de este, parece, incluso por lo que se ve cotidianamente. Sí, yo lo que pienso, indudablemente está todo sobreactuado lo que está haciendo en política internacional Javier Milei, y en realidad en política internacional lo que hay que hacer es subactuar las cosas, digamos, actuar con muchísima moderación, y como conocen los que están en este tema, en política internacional no hay países amigos, hay intereses, no hay amistad, hay intereses. Entonces Argentina lo que tiene que hacer es defender sus propios intereses y jugar en la posición que le conviene en cada una de las circunstancias. Yo creo que los alineamientos automáticos en este caso no sirven, te exponen demasiado y tenés Riesgos. que dar explicaciones permanentemente de por qué haces lo que haces. La política venía deslucida, Raúl. ¿Cómo crees que quedó la mirada de la sociedad hacia el Parlamento por lo que aconteció en estos días y fundamentalmente porque, bueno, cae la ley ómnibus, denominada ley ómnibus? Mirá, hay un tema que es interesante. Cuando vos cuando encuestás respecto a la ley ómnibus, Sí. 52% está en contra y 44% está a favor. Sí. Pero cuando preguntás sobre qué sabe del contenido de la ley ómnibus, la gente no sabe de qué se trata. O sea que es una situación muy particular esta la que se da. Digamos, acá lo que falta es la explicación de aquellos que votaron en contra, ya sea en general o en particular, por qué votaron en contra, qué significaban tomar 4, 5, 6 artículos básicos y decir qué significaba si ese artículo hubiera sido aprobado. Además sucede una cosa muy paradójica. La delegación de facultades había sido aprobada. Con esa delegación de facultades, que se había limitado un poco, pero con esa delegación de facultades, Javier Milei podía hacer toda la reforma del Estado que él creía necesaria. Sin embargo, dio de baja esa situación. O sea, yo a veces yo pensaba, vos fíjate, hubo una revista tradicional en Argentina cuando yo era chico que se llamaba Rico Tipo. Sí. En la revista Rico Tipo había un personaje que era el otro yo del Doctor Merengue. Sí. El otro yo del Doctor Merengue era un personaje divito y el Doctor Merengue era un tipo muy formal y el otro yo era un atrevido, informal. Mr. Hyde, Sí, que le decía piropos a las chicas, sí, y insultaba a los conductores y qué sé yo. Yo creo que Javier Milei es el otro yo de Mauricio Macri. Javier Milei dice y hace todo lo que Mauricio Macri le gustaría decir o hacer, pero no se atreve. Pero por otro lado había otro personaje
y este era de Lino Palacio, y el personaje se llamaba Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia. Y yo, la figura que me estoy construyendo de Javier Milei es la de alguien que no tuvo infancia y que tiene algunas actitudes que son realmente infantiles. Bien. Duro. Ahora, la otra. ¿Qué estás percibiendo en la población, en los argentinos, respecto de lo que acontece? Pongamos todo dentro de la licuadora. La política, los pasajes, los alimentos. Bueno, vos fijate, a los angustia. 45 días de haber asumido Milei, el 10% de los que votaron a Milei están arrepentidos de su voto. Y solo pasaron 45 días. Y yo te diría, no hubo ninguna medida de gobierno. Es como si este gobierno no hubiera empezado a gobernar. Pero aumentaron todos los precios, liberaron las tarifas, aumentaron los combustibles, los medicamentos, las prepagas. Ahora aumenta el transporte, aumenta la educación privada. Va a haber mucha gente que se borra de las prepagas y va a pasar en primera instancia, si está trabajando en blanco con un recibo de sueldo, a la obra social. Y si no, a la salud pública, a los hospitales. Va a haber mucha gente que tiene 2, 3, 4 hijos en escuela privada que no los va a poder seguir mandando y va a pasar a la escuela pública. Entonces yo pregunto, ¿la salud pública, la educación pública están listas, están preparadas para recibir la cantidad de gente que van a recibir en el futuro cercano? ¿Es un gobierno que está dispuesto a invertir en esas dos áreas, en salud y en educación, para darle solución a la gente? No lo sé, lo veo muy desorientado al gobierno, en una orientación rara, Poco feliz. y por otro lado muy desorientada la oposición, que cree que, digamos, haciendo oposición lisa y llana se construye algo. Y acá la única manera de construir, como ha sido siempre en política, es explicándole a la gente qué es lo que está pasando, por qué uno rechaza determinadas cosas y qué es lo que propone a cambio. Porque es verdad, estamos en una situación donde las reformas son necesarias, donde el gobierno de Alberto Fernández no las hizo, y ahora estamos pagando las consecuencias de eso porque las reformas se están haciendo con una orientación que la gente la está pasando mal. Muchas gracias, Raúl. No, al contrario, gracias a ustedes. Por favor.